Y los dejé pasar a todos los que estaban. Voy a empezar a grabar y comenzamos. Muy bien. Buenos días a todos y todas. Les doy nuevamente la bienvenida al curso de Estrategias de Internacionalización. Hoy día estamos en la octava sesión que se titula Estrategias de Posicionamiento Internacional relacionadas a la inteligencia de mercado. Hoy día ya nos acompaña un nuevo profesor, que es el profesor Sebastián Div, quien es empresario con más de 20 años de experiencia exportando alimentos a distintos mercados, los que sumado a habilidades y competencias adquiridas como mentor y asesor han permitido apoyar directamente a otras empresas a enfrentar el camino de la comercialización de sus productos en los mercados externos y así contribuir a poner en valor los alimentos chilenos en el mundo. Especialista en el sector de productos gourmet, en particular en el desarrollo de proyectos o emprendimientos asociados al rescate de identidad de productos de un territorio u etnia en particular. Tiene una vasta experiencia en desarrollo de productos y acciones de comunicación y marketing necesarias para posicionar un producto en un mercado determinado. Y es dueño de la empresa Etnia, que es etnia.cl y que exporta a más de 14 países hace más de 18 años. Con esa presentación, profesor, ya, el aula es toda suya. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá presentes. Vamos a ver harta información, así que les propongo que partamos inmediatamente. Si tienen alguna duda, pueden escribirlas en el chat y Antonia, probablemente yo no voy a poder ver el chat porque estoy proyectando, pero Antonia ahí me va a abrir el micrófono y encantado de responder todo lo que ustedes necesitan. Y de todas maneras, vamos a guardar. Vamos a dejar unos 10 minutos al final como para poder responder cualquier duda que puedan tener, ¿ok? Así que dicho eso, voy a compartir pantalla. Antonia, ¿se ve bien? Un momento, todavía no. Ahora sí. Sí, ahora sí, se ve súper. Ok, bien. Hoy día vamos a hablar de inteligencia de mercado en la exportación y vamos a tratar de simplificar esto que suena como muy, muy complejo, pero lo vamos a aterrizar con ejemplos propios de mi empresa, que en realidad llevamos 22 años exportando. Estamos hace 22 años en el mercado, perdón, llevamos 21 años exportando. Y Etnia, para contarles solo un poquito de mí, Etnia es la primera marca gourmet que se hace en Chile y es la primera marca en exportar especias chilenas al mundo. Y básicamente lo que a mí me motiva de estar acá presente con ustedes es porque yo me he equivocado mucho en estos 21 años exportando y no quiero que ustedes se equivoquen en lo mismo o que por lo menos tengan más herramientas para tomar decisiones, porque el mundo de la exportación es bastante impredecible en muchas cosas, pero sí hay factores o cosas que podemos mirar y que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. En esta charla tengo varios sombreros. Uno es de empresario de Etnia. Por otra parte, soy mentor también certificado. Me certifiqué durante la pandemia eh, como mentor, porque en el fondo llevo haciendo mentorías muchos años. Llevo más de 15 años haciendo mentoría. Es algo que me encanta. Y creí que era necesario tener un título que dijera que lo soy. ¿Vale? Bien, partamos. Em, una verdad incómoda, estrategia o suerte. ¿Ah? La gran mayoría de las pymes elige mercados un poco por azar o porque tiene algún dato o porque vio que a otra persona le fue bien o fueron, prospectaron con ProChile, por ejemplo. Ojalá todos sean usuarios de ProChile y eso es un paso prácticamente número uno para el tema de la exportación y fueron en una prospección a una feria y a alguien le fue bien de una empresa similar a la mía.
y por lo tanto quiero ir para allá. Bueno, si bien ese es un factor importante de hacer, digamos, y la suerte también es importante en los negocios, la idea hoy día es cambiar un poco esa mirada y empezar a planificar un poquito más. Em, y les voy a contar, en cierta forma, cómo yo he entrado a distintos mercados, tanto como empresa de etnia como otras empresas que he tenido, y cómo he logrado llegar a esos mercados. Pero para nosotros la exportación no era una alternativa. Les quiero mostrar la siguiente lámina. Esto es una captura de mi producto y mi competencia más cercana, y más cercana en el sentido de que tiene un packaging muy parecido al mío. De hecho, ese packaging es mejor que el mío porque ese envase tiene un grinder, es un molinillo, con lo cual le da como un valor agregado mayor. Y miren el precio que tiene mi competencia más cercana en Jumbo, y miren el precio que tenemos nosotros. Y de hecho, en este mismo supermercado ustedes pueden encontrar productos como el Merquén, que es nuestro producto ícono, a menos de medio dólar. Ese valor de esta marca, el precio de venta público, es decir, tiene incorporado el IVA y tiene incorporado todo lo que es el rappel y toda la utilidad del supermercado, del retail, es menor al precio de producción mía. Por lo tanto, ahora, esta es una foto actual. En el 2004, cuando nosotros partimos, no se vendía Merquén en los supermercados, solamente se vendía en alguna feria en Temuco. Nosotros fuimos la primera empresa en ponerlo en valor, pero en cierta forma yo visualizaba que este escenario iba a ser así. Con lo cual, la única opción que teníamos para poder vender en el mercado local o eran tiendas especializadas que no existían en Chile. Por lo tanto, y de hecho, Etnia nació como un producto para turistas, no para el mercado local, eh, o la exportación. O sea, no había otra alternativa. Cuando empezamos a pensar en el tema de la exportación, nosotros nos fijamos tres objetivos, básicamente como empresa cuando partimos. El primero fue poner en valor productos chilenos. El segundo, trabajar con comunidades de pueblos originarios, pequeños productores, con altos estándares en términos de diseño y en términos de inocuidad alimentaria. Y el tercer objetivo, el más ambicioso de todos, era exportar antes de 2 años. Esa fue como nuestra visualización, nuestros objetivos a cumplir como empresa hace ya 22 años. Y lo primero que hicimos fue hacer un análisis FODA. De hecho, muchas veces cuando postulamos a fondos del Estado, nos piden hacer este análisis FODA, y en cierta forma nosotros decimos, bueno, y estoy hablando acá como empresario, ¿para qué me están preguntando algo que ya sé? Bueno, es verdad, pero es bueno ponerlo, es bueno, y esto es una recomendación, es bueno hacerse un FODA. De hecho, yo les diría que el primer paso es querer exportar. Ese es como el paso número uno. ¿Ah? Y el segundo paso en una exportación es sacar el giro de impuestos internos de importación-exportación, que es parte del mismo giro, para que puedan tener facturas locales, no de exportación locales, o sea, de exportación, pero locales, para poder hacerlo. Y bueno, me senté a analizar, obviamente este no es el FODA que nosotros hicimos, fue un FODA mucho más completo, este está pensado en esta clase. eh, y empezamos a analizar cuáles eran los factores que habían acá, qué cosas estaban en juego. Y lo primero tenía que ver con que teníamos un producto novedoso. De hecho, en Chile, salvo en la región donde hay presencia mapuche, no había conocimiento de este producto del Merquén, con lo cual era un producto novedoso. Tengo la suerte de hablar inglés, no es mi lengua nativa, pero hablo bastante inglés y tengo además las patas como para hablarlo, así que manejaba el idioma. Teníamos una cierta capacidad de producción, nosotros sabíamos que podíamos aumentar nuestra capacidad de producción, pero lo más importante era que teníamos ganas de exportar. Básicamente esa era nuestra principal fortaleza. Debilidades todas, o sea, no teníamos conocimiento de las normativas, algo que vamos a ver hoy día. No teníamos registro de FDA, porque para Estados Unidos se requiere este registro. No teníamos experiencia exportadora, y no solamente nosotros, el Estado, en cierta forma, nosotros fuimos a preguntar a algunas instituciones del Estado, no nos fue bien porque no había experiencia tampoco en empresas tan pequeñas como las nuestras. Piensen que nosotros estábamos recién partiendo, por lo cual, y además con muy poco capital, básicamente nulo, eran los 500.000 pesos que yo tenía, que no teníamos en la línea de crédito, o sea, el capital era muy, muy poquito. Eh, y tampoco teníamos acceso a difusión, o sea, no teníamos acceso a los medios.
había muchas debilidades ahí. Oportunidades, bueno, ¿por qué Estados Unidos? Porque era una economía abierta, gran población, ya vamos a ver un poco más detalles de eso. Chile había firmado un tratado de libre comercio el mismo año que nosotros nacimos, y por lo tanto, sin saber mucho sobre comercio exterior o sobre normativas legales de exportación, sabíamos que el Tratado de Libre Comercio nos iba a permitir tener arancel cero. Realidad que hoy no es, por producto de las políticas nuevas de la nueva administración, pero un 10% tampoco es mucho. No sé si cambió eso, porque habían ahí como algunas negociaciones que lo querían subir a 15, pero hay forma de arreglar ese 10%, pero sigue siendo poco. De hecho, tenemos poco en referencia a otros países. Y sabíamos que habían oficinas comerciales de ProChile en el resto del mundo que por ahí podíamos recibir una ayuda si que la necesitábamos. Amenaza, yo les diría que la principal amenaza que teníamos es que nuestro producto era un producto con barreras muy bajas de entrada, o sea, cualquier persona podía fabricar merquén, pero como lo estábamos exportando a Estados Unidos y no todo el mundo habla inglés y para vender en Estados Unidos es necesario hablar inglés por mucha población latina que haya, eh, eh, en el fondo había una cierta barrera, pero la barrera de entrada era baja. Y es un mercado, es un mercado, sigue siendo un mercado muy, muy competitivo. Y habíamos, como les decía, había poca experiencia local en este tipo de exportaciones. Bien, bueno, nuestra intención era poner un poco de picante en la Estatua de la Libertad, en la llama. ¿Ah? ¿Y por qué Estados Unidos? Bueno, mire la población, son 350 millones de habitantes, tienen un ingreso per cápita que es 3 veces el nuestro, 3 o 4 veces el nuestro, 4 veces el nuestro, y tienen un gasto en bienes y servicios eh, de 21 trillones de dólares. O sea, el consumo en Estados Unidos es tremendo. Entonces, eso hacía, sin saber nada de inteligencia de negocio, eso hacía que Estados Unidos fuera un mercado objetivo interesante. Una de las cosas como de la ABC1 de la exportación es fijarte un mercado objetivo. O sea, porque ese mercado, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cada mercado tiene regulaciones distintas y por lo tanto es necesario hacerse, entre comillas, experto en ese mercado. Entonces es necesario fijar un mercado objetivo. Eso quiere decir que si te llega una oferta desde otro país para exportar tu producto o tu servicio, ¿no lo vas a tomar? Por supuesto que no, somos pymes y de donde viene de donde venga la primera oportunidad, obviamente la vamos a tomar. ¿Ok? Em, Bien, como les contaba, fui al Estado, no me fue bien porque no había mucha experiencia. Les diría que ProChile creó el departamento gourmet después de nosotros, porque vio que hubo más empresas de nuestro tipo que empezaron a exportar. No teníamos registro de FDA y por lo tanto el nivel de frustración era súper, súper grande. Pero una de las estrategias que nosotros habíamos fijado como empresa era enviar muestras. O sea, un ítem importante de nuestro gasto de productos en el año 2004 fue enviar muestras a cuanto conocido tuviéramos, a cuanto persona tuviera algún link con alguien de una oficina comercial afuera o de alguna empresa importadora o inclusive se vendía en algún mercado, mandamos muestras, mandamos muchas, muchas muestras. Y eso nos permitió, y una de esas muestras llegó a la agregaduría agrícola en la Embajada de Estados Unidos, de Chile en Estados Unidos, que está en Washington. Esta es la foto de la embajada. Y en ese entonces, en el año 2005, nuestro representante en Estados Unidos, decidió que quería hacer una vega, una especie de mercado de abastos, una feria dentro de la embajada. Y aparte de tener fruta chilena, que siempre se ha exportado, tener vino, obviamente, y salmón, que son parte de nuestros íconos de exportación, quería tener productos de alimentos. Y no había mucha oferta chilena, más bien había muy, muy poquita. Y por poquita estoy hablando de 4 o 5 empresas pequeñas o medianas y había un resto de empresas más grandes que sí exportaban. Entonces, armó una oferta, una especie de stand dentro de la embajada con la poca oferta exportadora. Y antes que esto sucediera, a mí me llama el agregado agrícola y me dice, Sebastián, necesito tus productos acá, me encontré unas muestras tuyas en la oficina comercial en Nueva York, quiero que tengamos Merquén acá, quiero que tengamos tus productos acá.
Yo le digo, Eduardo, está todo fantástico, pero no tengo FDA, y por lo tanto no puedo entrar a Estados Unidos. Y él me manda, de muy buena onda, me manda un mail con las posibilidades de entrar a este producto. Bueno, ¿qué pasó en esta comida? No sé si alguien, no veo el chat, pero no sé si alguien conoce esta marca o ha entrado a este supermercado de Whole Foods. Whole Foods en el año 2005. ¿Hay alguien acá que, si quiere, abra el micrófono, que conozca este supermercado porque es bien impresionante? Es muy bueno conocerlo. Si van a Estados Unidos, eh, si van a Estados Unidos, vayan a un Whole Foods. De verdad que vale la pena, es impresionante. Bueno, en el año 2005, en esta comida, estaba la compradora. Estados Unidos es un mercado tan grande. Esta cadena de supermercados en ese entonces tenía 380 puestos, 380 locales. Y Estados Unidos es tan grande que en el fondo los compradores no son a nivel nacional como pasa acá en Chile, sino que son por estado. Y a veces dentro de un mismo estado hay dos o tres compradores y uno es del área este, otro es del oeste, etcétera. Eh, y para suerte, a propósito de la primera o segunda lámina, hablando de la suerte, y yo, sí, suerte porque estaba en el lugar indicado, pero en el fondo había hecho toda una estrategia anterior para poder llegar ahí. Estaba la compradora de Virginia, de Washington, D.C., en el fondo, de Whole Foods. Y no solamente ella, sino que estaba además la periodista del Washington Post de gastronomía. Y esta publicación, en cierta forma, ellas conversan y dicen, bueno, ¿te gustó el producto? Me encantó, ¿lo vas a comprar? Sí, yo creo que voy a probar en un Whole Foods. Y le dice, ok, la periodista le dice, ok, yo te publico si es que tú compras finalmente este producto. Y claro, no se ve muy bien, pero sí, aquí está en el fondo la dirección del primer Whole Foods donde nosotros vendimos. Y esta publicación nos llevó a posicionarnos orgánicamente en Google porque nosotros teníamos del orden de 8 visitas a la semana en una página web hecha por mí, estoy hablando del año 2005, por favor, para que no se rían tanto, y nos fuimos a 80 visitas diarias. O sea, fue una locura para nosotros. De hecho, toda la primera carga que mandamos la vendimos inmediatamente porque si el Washington Post publicaba esto como algo importante, bueno, era algo importante. Em, Esta fue mi experiencia en mi primera exportación a Estados Unidos, en donde la inteligencia de mercado a la cual teníamos acceso era bastante limitada, digamos. O sea, yo no conocía Whole Foods. Whole Foods en ese entonces, para que se hagan una idea, y hasta el día de hoy debe estar dentro de los 5 mejores supermercados del mundo. O sea, cualquier persona, no sé si acá hay empresas de alimentos, pero si es que cualquier persona que venda alimentos, un sueño es vender en un supermercado de este tipo, es impresionante. El acceso al mercado era muy difícil, tenías que pedirle a una persona que fuera a investigar, a diferencia de lo que es hoy en día con todo el tema del e-commerce, y nos vamos a meter harto en eso como para ver cómo usar esta inteligencia de mercado, cómo usar esa data para tomar decisiones de forma correcta. Bueno, me voy a cambiar el sombrero por un segundo, porque hasta ahora hemos hablado de Estados Unidos, que es un tremendo mercado con 90.000 dólares de ingreso per cápita, con un consumo de 21 trillones de productos. O sea, Estados Unidos es un mercado tremendo de por sí y en general, para cualquier tipo de producto o servicio, hay mercado en Estados Unidos. Sí, el punto son las restricciones que pueden haber de entrada, que también vamos a ver algo de eso a continuación, pero es un mercado enorme. Pero siempre, siempre es necesario ir a estos mercados tan grandes. Bueno, me voy a cambiar el sombrero un segundo. Y durante 10 años yo fui productor, socio y productor ejecutivo de una productora audiovisual, porque de hecho mi carrera es audiovisual. Yo soy comunicador audiovisual, trabajé en televisión muchos años y después me fui al área de producción y principalmente lo que hacíamos para quienes tengan más de 45 años, hacíamos un programa que se llamaba Hágalo usted mismo de Home Center Sodimac, lo hice durante 10 años, fui el productor ejecutivo de ese programa. También hacía un programa de cultura que se llamaba La Belleza al Pensar o Una Nueva Belleza, de Christian Barken, ese lo hicimos como por 8 años, pero también hacíamos comerciales para marcas típicas, o sea, Tricot, licitábamos comerciales en el mercado local. Pero obviamente la competencia a nivel local en un país tan pequeño como es Chile era muy complejo. Si bien teníamos estos dos programas de televisión que nos ayudaban muchísimo con las cuentas finales, eh, esa área era muy compleja porque de verdad que había muchas productoras produciendo en ese entonces. Estamos hablando
estamos hablando de los años 2000, finales de los 90. Y en algún minuto tuve la oportunidad, escuché, conversé con alguien que en Guatemala habían requisitos para que estaban requiriendo como servicios audiovisuales. Bueno, averiguamos un poco más con lo que se podía en ese entonces, agendamos un par de reuniones y tomamos un avión a Guatemala. Y esto, bueno, contradice todo lo que estábamos hablando recién, de este mercado enorme. Bueno, resulta que Guatemala, como dice ahí, grande no es sinónimo de ideal. Guatemala era un mercado muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque Guatemala tenía muy poca tecnología audiovisual en ese entonces. La población es más o menos similar a la chilena, con lo cual es pequeña. Y las productoras andaban buscando rostros y mano de dirección, en el fondo, distinta a México, que está al lado. Y por lo tanto, al viajar para allá, miren el ingreso per cápita de Guatemala, es menos de la mitad del nuestro, es como 3 veces menos que la mitad del nuestro. Pero ahí había una oportunidad y nos juntamos con 2 o 3 productoras, con la cual finalmente cerramos con 2. Al poco tiempo estábamos trabajando con 4 productoras distintas en Guatemala y cada uno de esos comerciales, cada uno de esos servicios que vendíamos eran de, el más chico era de 400, $500.000. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que en el fondo no necesariamente, y va a depender también de la otra definición de su oferta exportadora, porque no todos los productos funcionan bien en todos los mercados, va a depender de su oferta exportadora también a qué mercado objetivo apuntar. Y no necesariamente un mercado, un país y hablo mejor de mercado, porque en este caso las comerciales para Guatemala también iban a Honduras, a El Salvador, se tomaba como Centroamérica para difundir todos esos comerciales, con lo cual se ampliaba un poquito más el tema. Con esto les quiero decir que en el fondo no necesariamente un mercado más pequeño no es el mercado ideal para ustedes o un mercado donde ustedes puedan crecer, ¿ok? Antes de seguir viendo materia, hay, así como les dije, lo importante que es definir un mercado objetivo y definir una oferta exportadora. También les hablé de ampliar el giro en impuestos internos de exportación e importación. Háganlo porque hoy en día es bastante rápido, pero es importante tenerlo en el proceso de exportación. Otro tema importante que ustedes tienen que tener y que les va a servir sobre todo para documentación o para poder buscar información es el tema del código arancelario. Y me voy a detener unos minutos acá solamente para explicarle un par de tips que son importantes. Así como las personas en Chile, o en general en todos los países, tenemos una identificación con un número, bueno, los productos también tienen una identificación y eso se llama HS Code o código arancelario, ¿vale? Y va a depender del estado del producto o del servicio, si es que tiene un bien físico, eh, va a depender de eso cuál es el número de la partida. ¿Ok? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de una lámina claramente mexicana que tomé, pero en el fondo la palta, el aguacate, en su estado natural, fíjense que los 4 últimos números son 00, pero cuando ya hay algún proceso o tiene alguna certificación, etcétera, pasa a tener la terminación 20. ¿Ok? ¿Cómo conseguir un código arancelario? ¿Pueden preguntarle a la inteligencia artificial? Sí, pueden preguntarle, pero ojo que quienes definen el código arancelario de su producto o servicio es finalmente un agente de aduana. ¿Ok? Y de hecho nos pasó a nosotros. Nosotros teníamos, por ejemplo, nosotros portamos sal del desierto y sal de mar de Cahuil, el agente de aduana, perdón, determinó que el código que nosotros estábamos usando no era el adecuado porque la sal tiene un montón de acepciones. Puede ser para uso químico, para uso de consumo humano, para terrenos, para lugares cuando hay nieve, etcétera. Entonces, en cierta forma, quien hace esa definición final del código arancelario es un agente de aduana. Y para quienes tengan productos, da lo mismo si alimento o cualquier otro tipo de producto, un tema importante en la exportación va a ser el certificado de origen. Y cuando hagan, que es lo que certifica que es chileno, cuando hagan el certificado de origen, les van a pedir su código arancelario sí o sí. ¿Ok? Y más adelante vamos a ver una herramienta que también les va a pedir el código arancelario para poder buscar información. Entonces, me detuve unos minutos acá porque es importante que ustedes, como paso
uno o paso 4 si quieren, pero antes de empezar a exportar, determinen cuál es su código arancelario. Una explicación más. Em, ¿Qué pasa? Les voy a poner el caso de mi papá. Mi papá hace máquinas de acero, ¿ok? Que las exporta a Holanda. Chile no produce acero. De hecho, produce un 0,2% o un 0,1% del acero que se consume en Chile. O sea, todo el resto es importado. Y la principal materia prima de una máquina es el acero. Por lo tanto, en rigor, al ser ese acero importado desde X país, esa máquina no es chilena. Pero es tanta la ingeniería que se le hace a esa máquina, los planos de diseño que se le hacen, el proceso de soldadura, etcétera, que la SOFOFA, que es el organismo que determina esto, en este caso si es chileno o no, somete a una fórmula matemática la cantidad de acero que se ocupa, más la ingeniería, más todo el proceso de manufactura de esa máquina, y determinó que esta máquina sí cumple con ser chilena porque el acero se transforma de tal forma que pasa a ser chileno. Bueno, cuando ustedes ocupan materias primas, como por ejemplo en el hummus, la pasta de hummus, esta pasta media oriental, en la base del consumo la base principal de la materia prima es el garbanzo. El garbanzo en general en Chile es importado desde Argentina y por lo tanto, probablemente, al igual que esta lámina, aparece con terminación, no va a ser 0804, sino que va a ser otro número, pero termina en 0000 porque es la materia como en bruto. Está en el proceso que se le hace a ese garbanzo, que se produce un salto en la partida arancelaria y por lo tanto pasa a ser 0020, como en el caso de esta lámina que estamos viendo. Al producirse ese salto en la partida arancelaria, su producto pasa a ser chileno. ¿Ok? Si tienen alguna duda, me preguntan, son cosas bastante técnicas, pero son importantes que ustedes tengan claro que sí se puede ocupar materia prima o insumos importados, pero lo importante es el proceso que se le hace a ese insumo para que califique como chileno. Bien, ¿qué es inteligencia de mercado? Bueno, es básicamente la capacidad de recopilar y analizar, transformar esa información para poder tomar decisiones. ¿Ah? Es más que buscarlo, sino que pasa por juntarlos, mirarlos de forma global y poder tomar una decisión. Y para eso vamos a ver hoy día algunas herramientas, algunos elementos que son importantes para que ustedes tomen esa decisión finalmente de cómo utilizar esta información y en qué cosas fijarse, ¿vale? En términos académicos, en términos académicos, hay un tema que se llama PESTEL. Y el PESTEL es básicamente un análisis del entorno del país al cual ustedes quieren exportar. ¿Ok? No me voy a meter en detalle en cada uno de ellos, pero sí es importante que lo tomen en cuenta en el sentido que los aspectos políticos que ocurren en ese país, los aspectos económicos, el tamaño de la economía, social, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Bolivia, que hay una especie de estallido social, eso puede inhibir quizás una inversión en ese país o una exportación a ese país, producto del entorno de lo que está ocurriendo. El tema tecnológico, si ustedes se dedican a servicios ligados a temas de tecnología, hay que ver cuánta tecnología hay en ese país, si es que los servidores que hay allá o la internet porque Chile, por ejemplo, es líder uno de los líderes en el mundo en términos de tecnología, tenemos 5G prácticamente en todo el territorio nacional. Chile está preparado para cosas tecnológicas, pero hay países que no, hay países donde hay zonas oscuras en el 60 o 50% del país. Entonces, obviamente, si yo vendo servicios que tienen algún tema ligado a Internet, o vendo algún producto que está ligado al uso de Internet, obviamente quizás ese país o específicamente esa ciudad no va a ser, o esa zona no va a ser adecuada para poder exportar. Hay aspectos ecológicos. El tema ecológico hoy en día en el mundo, en general vamos a ver un ejemplo de eso, en general es algo que está, bueno, todos sabemos de la preocupación del calentamiento global y de todo el tema de la contaminación. Es un tema súper importante. Y por cierto, los temas legales, nos vamos a meter en algunos temas legales, no en todos, porque cada país tiene legislaciones distintas, tiene regulaciones distintas, y por eso es súper importante que cuando definen ese mercado objetivo, analicen estas variables. ¿Quiénes los pueden ayudar acá? Bueno, pues quizás un abogado experto en exportación, pero por ejemplo las oficinas comerciales de ProChile pueden ayudarles con algunos aspectos como costumbres de un país,
las restricciones legales que hay. En el caso de los alimentos tenemos la suerte también de tener agregados agrícolas con los principales mercados que exportamos. Y si no están en ese país, representan a los países de alrededor. Por ejemplo, en Europa tenemos un agregado agrícola que es para toda Europa y ellos los pueden ayudar a ver si es que existe alguna barrera alguna barrera sanitaria al respecto de los alimentos, alguna certificación que tengan que tener, etcétera. Bien, em, este caso es el caso Colombia. Colombia, por ejemplo, acaba de sacar una ley de plástico de un solo uso. Y las empresas que ocupen plásticos de un solo uso, uno, la idea es que desaparezcan y si lo están usando, tienen que pagar para poder usarlo porque ese plástico no es reciclable. Entonces, si tu producto contiene alto contenido en plástico, ¿será Colombia el mercado adecuado para hacerlo? Sí, si es que cambias el envase a vidrio, por ejemplo, o a un papel celofán, o a un algo que no sea reciclable. Pero ir con plástico de un solo uso a Colombia hoy en día no es una buena idea porque además esto es una campaña a nivel nacional, con lo cual la idea es concientizar a la población de que este plástico no es adecuado, con lo cual ese es el incentivo para no comprar productos de este tipo. Entonces, obviamente, la variable ecológica acá y asociada a una variable legal, además, que es esta nueva ley, hacen que Colombia, para productos que contienen alto contenido plástico, no sea un lugar adecuado. Déjeme contarle un caso, un ejemplo, un caso mío. Nosotros exportamos a Colombia, exportamos a granel, exportamos a granel y obviamente como es alimento los productos viajan en bolsas plásticas. Bueno, antes de mandar nosotros la carga, cada vez que nosotros mandamos del orden de 6 cargas al año a Colombia, cargas pequeñas, pero 6 al año, cada vez que mandamos tenemos que pesar el plástico que estamos mandando, porque dependiendo de ese peso es si la empresa tiene que pagar o no. ¿Ok? Em, Les hablé hace algún minuto del FDA. Ojo con esto que tiene que ver con barreras legales, pero en el fondo están los aranceles, que cada economía tiene aranceles. La gracia de tener tratados de libre comercio, en el caso de Chile, que es un país muy privilegiado en ese sentido, que tenemos, vamos a ver una lámina de eso, pero tenemos acceso a la gran mayoría de las economías del mundo. Al tener acuerdos comerciales, no tenemos aranceles. Los aranceles son una medida de protección que tienen los países para defender su propia producción. ¿Ok? Pero hay un concepto que se llaman barreras pararancelarias o no arancelarias, que en el fondo son cosas que van en paralelo al tema de las negociaciones de libre comercio que les hablaba recién. Y en el caso de alimentos, puntualmente, quizás para otros productos hay otras, pero estas son las que conozco muy bien. Una es el FDA, que es básicamente una barrera de entrada a Estados Unidos. Tú tienes que sacar un registro, es un registro gratuito, pero tienes que tener a una persona que te represente en Estados Unidos. Hay empresas que cobran por sacar este registro, hay desde los $200 a los 400 o $500 al año. Ellos te dicen que no te cobran por el registro porque es gratuito, pero sí te cobran por ser tu representante. Sin este registro, tú no puedes mandar ni siquiera una muestra. ¿Puedes llevarla en tu maleta? Sí, no hay ningún problema. Pero si la mandas por un courier formal, tienes que tener este registro. Y Europa hizo lo suyo también. Europa determinó, sacó una barrera paraarancelaria que se llama Novel Food, que es para alimentos que tienen un historial de importación anterior al año 2009. Y por lo tanto, si no hay un historial de importación anterior a ese año, ese producto es considerado comida nueva y por lo tanto, para poder entrar a ese país tiene que someterse a un análisis que cuesta entre 10.000 y 15.000 euros. Solo el análisis. Nada de esto te garantiza que tú vayas a vender vender en el fondo de tener venta en ese mercado. Em, Así que ojo con el tema legal, ojo con el PESTEL en el fondo, ojo con el tema legal, ojo con las barreras arancelarias. Cuidado con las tendencias o normativas que corren en esos mercados o en esos países, digamos. Atención a eso y como les dije, para eso lo importante es recurrir a las oficinas comerciales de ProChile, pero para eso tienen que hacerse usuarios de ProChile, que me imagino que lo son porque están en esta charla que es de la Universidad de Chile con ProChile. Bien,
¿qué es inteligencia de mercado? ¿No? La idea de la inteligencia de mercado no es tener un libro de 80 páginas. Mi intención en esta sesión, en esta charla, es reducirlo lo más posible y en el fondo lo que he hecho es reducirlo a básicamente tres preguntas claves importantes que hay que hacerse. La primera es ¿dónde hay demanda real? Eh, si su dónde hay demanda real de su producto. Eso, en el fondo, cuál es el mercado objetivo al cual voy a apuntar. Si ustedes están vendiendo alcohol y quieren ir a los Emiratos Árabes, probablemente, salvo los hoteles internacionales, no van a tener más mercado porque por religión los musulmanes no consumen alcohol. Si su producto tiene alguna traza de cerdo, y por traza de cerdo estoy hablando inclusive de grasa de cerdo, que a veces los jabones tienen grasa de cerdo. Si es que contiene algo de cerdo, obviamente tu mercado no es el mercado kosher, o sea, no es el mercado judío, y no es el mercado musulmán tampoco porque no lo consumen. Em, entonces hay que ver si hay demanda real. Déjenme ponerle un caso acá que es bastante extremo, pero esta sal yo la conocí en una feria en España. Es una sal que tiene incrustaciones de oro y obviamente esta sal no es para países del tercer mundo. Miren, 100 gramos valen 190 euros. O sea, es una locura. Y por lo tanto, si esta es tu oferta exportadora, tienes que irte a países donde hay ingresos per cápita muy altos y países que valoren el oro. Y la gran mayoría de los países que valoran el oro están en esos, los países petroleros, en el fondo, los países de Emiratos. Y de hecho, este producto está enfocado, tiene como una pirámide, o sea, tiene como toda una onda así como media egipcia, árabe, etcétera. ¿Ah? Entonces es importante definir esto y ver para dónde va tu producto. Veamos, otra pregunta. ¿Quiénes ya venden ahí? Cuando nosotros partimos, eh, Merquén solo lo producen los mapuches. Hoy en día se produce en todo Chile porque lamentablemente no hay una denominación de origen, con lo cual cualquier persona puede hacer este ají cacho de cabra ahumado con mezclas como sal, comino, cilantro y lo puede hacer en todo el país porque no existe una ley de denominación de origen, pero eso es tema de otro debate. Pero más allá de eso, en general, el merquén solo lo producen los mapuches y mapuches hay solo en Chile. Hay una pequeña parte en Argentina, pero no producen merquén. Con lo cual en el año 2004, o con muy poco acceso a inteligencia de mercado, obviamente yo no tengo competencia. O sea, mi empresa, mi marca, mi producto no tenía competencia en el mundo. Hasta que me fui a visitar una feria en Estados Unidos y me di cuenta que sí teníamos competencia. El peperoncino italiano es competencia directa nuestra. Es un ají, no cacho de cabra, pero es un ají cortado de forma granulada, que es una de las características de nuestro merquén, que no es pulverizado, sino que es granulado. Pero también está la paprika española. El pimentón de la Vera español es un ají picante ahumado. Por lo tanto, sí tenemos competencia. Y en general, todos los productos tienen competencia. Entonces, es muy importante saber quién es tu competencia y nos vamos a meter un poquito más adelante y vamos a ver cómo analizar la competencia y cómo sacar información de esa competencia. Pero también mi competencia son todas las otras especies del mundo. O sea, si no le pongo merquén, le puedo poner pimienta, le puedo poner un poquito de cúrcuma para que pique, o le puedo poner un poco de jengibre. O sea, todas las otras especies también son competencias. Entonces, es muy importante en el rubro que estén a la hora de elegir un mercado o empezar a prospectar ese producto y a la hora de empezar a incorporar información de la empresa, de ver costos, tipos, etcétera, vean cómo tiene su competencia. ¿Y cómo está vendiendo su competencia? ¿En qué envase está vendiendo su competencia? ¿Qué colores ocupa su competencia? Vamos a ver más información que podemos sacar de la competencia en unos minutos más cuando nos metamos a analizar eso. De hecho, yo en algún minuto creamos una asociación gremial, una asociación gourmet, llegamos a ser 140 empresas, de las cuales 80 llegaron, exportaron a Estados Unidos. Esa asociación la creé yo con otros dos empresarios, porque la idea era enseñarle a otras empresas a exportar y que pudieran llegar a los mismos mercados que estábamos llegando nosotros y que en el fondo fuera más fácil el proceso, que no fue fácil para mí. Y una de esas empresas, por ejemplo,
decía que su mermelada, la mermelada que más vendía en Chile era de 500 gramos y por lo tanto él mandó, pese a que le dijimos que no, digamos, mandó puros potes de 500 gramos a Estados Unidos, a Estados Unidos. Bueno, la mermelada en Estados Unidos se consume en 230 gramos y por lo tanto no vendió ninguna. Entonces, es muy importante saber quiénes venden ahí y cómo se vende ahí. Por último, ¿qué tan difícil es entrar? Lo que hablábamos del tema del pestel y lo que hablamos puntualmente del tema del pestel, del tema legal del pestel, ¿ok? Y vamos a ver un ejemplo ahora en la siguiente lámina. Si respondes esto, probablemente ya está por sobre el 80% de los exportadores que están partiendo o que tienen ganas de exportar. Es muy, muy importante responder estas tres preguntas, estas tres simples preguntas que a la larga son bastante complejas porque cada vez que nos vamos metiendo y vamos haciendo doble clic, se nos va abriendo un mundo. Pero es súper importante saber dónde hay una demanda real de nuestro producto o servicio, quiénes están vendiendo, cómo lo están vendiendo, etcétera, y qué tan difícil es la entrada. Miren, déjenme ponerle dos ejemplos acá. La primera foto es un stand de ProChile en Polonia, en donde participamos de una activación de productos chilenos. Ahí está Tica, que es muy conocida, hay aceites de oliva arriba, creo que ahí está mariscos, hay mariscos de Geomar, a quien conozco, y hemos trabajado juntos, he hecho varias exportaciones porque Geomar es de estas empresas chilenas que exporta desde hace muchos años, sobre todo valor agregado. Bueno, y estamos nosotros. Y resulta que el Merkel le encantó en Polonia. Pero la legislación de Polonia exige que los productos que están ahumados tienen que tener un certificado del nivel de ahumado y con qué se ahuma ese producto. Bueno, ese análisis no se hace en Chile y por lo tanto no puedo exportar a Polonia por mucha demanda que tenga, o sea, por mucho que les haya gustado el producto. Polonia es un producto, hasta que Chile no tenga, hasta que los laboratorios chilenos no tengan ese análisis de humo, yo no puedo exportar a Polonia. Entonces, es muy importante el tema de cuál es la restricción. La foto a la derecha son nuestra parte de nuestras etiquetas en ruso. Nosotros exportamos a Rusia durante 5 años y lamentablemente perdimos el mercado por la guerra, no por nosotros. Nuestra importadora tuvo que ir, se fue de Rusia y cerró negocio y se nos acabó nuestro principal mercado. Fue una pena bastante grande. Bueno, el hecho de el hacer las etiquetas en ruso, nos demoramos más de, no sé, 4 meses en hacerlo. Fue muy, muy difícil porque además mi importadora no hablaba buen inglés, entonces hablaba más francés, yo hablo muy poco francés, entonces nos íbamos a puras traducciones de Google y fue algo súper complejo porque si no cumplíamos con la legislación rusa, que es completamente distinta a la norteamericana y completamente distinta a la chilena, si no cumplíamos con la legislación del etiquetado, no podíamos entrar el producto y eso fue una barrera que tuvimos que superar porque nos costó mucho tiempo. Sigo. Em, Como les decía, como les he estado comentando, la importancia en el fondo de mirar ciertos aspectos es para ir recopilando esta información para poder construir este mapa para ver si es que vale la pena o no. En el caso de productos, ver la demanda, precios, competencias, requisitos, en casos de servicios, las tarifas, el nivel de digitalización del mercado, cuál es la competencia que hay allá, competencia interna y también competencia global, porque en general hay muchas multinacionales que están presentes en países. El tema del idioma, por ejemplo, si yo quiero venderle al mercado portugués o al mercado brasilero y no tengo mi software o no tengo mis etiquetas o lo que sea en portugués, obviamente no voy a poder entrar. Y como les decía recién, el tema de las regulaciones es súper importante. Cada mercado tiene regulaciones distintas y por lo tanto, por eso es tan importante como la definición de cuál es el mercado. Bueno, quiero que veamos algunas herramientas que están disponibles, la gran mayoría de ellas gratuitas, como para que ustedes puedan empezar a mirar y hacerse de información, de data, para poder tomar decisiones. Una de ellas
Van los links, esta presentación va a quedar en manos de ustedes, casi completa. Hay algunas cosas que yo me las guardo, pero la gran mayoría de la presentación va a quedar disponible para ustedes. Y están los links de cada una de las cosas, así que no es necesario que lo anoten, sino que después hacen clic en el documento que les llegue. Trademark, Profe, eh, sí, Antonio, perdón por interrumpir, pero hay un por comentario favor. de Macarena que dice, perdón, y en esos casos las embajadas de los países no te pueden apoyar. Macarena, ¿puedes abrir tu micrófono un segundo? Sí, obvio. Estaba preguntando por el tema de las etiquetas, profesor. Buenos días. Hola, Ujú. Sebastián mejor, Hola, más que profesor. Sebastián. O Seba, si quieren. Macarena, sí, o Ujú, sea, a ver, más que las embajadas, ujú, eh, las embajadas son temas consulares, digamos, son temas administrativos de país a país. Chile ajá, tiene la suerte de tener agregados comerciales con cada uno de los países con los cuales tiene comercio, ¿ok? perfecto. Por Ujú, ejemplo, África, donde no tenemos presencia comercial, el encargado de Emiratos Árabes ve todo África. Entonces, los ah, agregados perfecto. comerciales te pueden ayudar. Ahora, en el Ujú, detalle, probablemente te van a ayudar a decirte dónde buscar, porque obviamente no es su trabajo ser expertos en etiquetas, ¿vale? ajá. Ahí donde sí tienes que preguntar es a tu cliente. Una forma fácil de hacerlo es nómbrame un mercado. Dime qué mercado estás pensando o estás prospectando o solamente una pregunta abierta. No, era una pregunta abierta porque me llamó la atención lo de Rusia, que en el fondo que se hayan demorado 4 meses. Yo sé que es complejo porque no es un idioma tampoco que No tiene uno ni lo siquiera una use vocal. o lo tengamos como más cercano, pero es heavy que se hayan demorado tanto rato y que en el fondo a lo mejor yo pensaba que las embajadas o todo eso te podían como direccionar un poco en esa, como ayudar en ese sentido. Mira, te voy a responder. Ajá. Nos demoramos mucho porque les decía que en el fondo había un problema de idioma, había un problema de traducción. Por mucho Google Translator, a veces mandábamos una partida y ella me decía, no, está mal el no sé qué cosa. Y yo interpretaba algo y ella estaba pensando otra cosa. Por eso nos demoramos tanto. En general no nos demoramos 4 meses, nos demoramos Ah, una semana en ok. intercambiar y hacer una etiqueta nueva. Ujú, Donde sí me ayudó, por ejemplo, la agregaduría comercial en Rusia es que ujú, ellos tienen a una persona que trabaja ahí, un asistente que se llama ujú. Svetlana, y ella es rusa y habla ¿Ya? español. Entonces, lo primero que yo quise, por ejemplo, validar en ese caso fue que la empresa rusa existiera. Entonces, ella llamó a la empresa rusa. En ese sentido, ellos te van a ayudar. Ah, Probablemente perfecto. te van a Ujú, poder pasar el link de el servicio sanitario ruso para el tema de etiquetado, pero ujú, ellos no es su trabajo saber sobre etiquetas, ¿cachai? Acá fue ujú, una conversación con la importadora. En general, si tú llegas a algún mercado, le preguntas al importador cuáles son las restricciones que hay y para poder cumplirlas. Y la otra forma de hacerlo, dado que hoy en día existe la Internet, que cosa que existía, pero de forma muy básica en el ujú. año 2005, la forma es a tomar o que alguien te tome una foto del producto o te mande un producto o escanee una etiqueta y Claro. en el fondo empezará y de hecho esa fue la forma que encontramos en Rusia como para poder entender el tema porque ocupan muchos iconos, en el ruso no hay vocales. Claro. Entonces, esa fue la única forma que logramos como comparando etiquetas ver qué era lo que pasaba, porque es como en chino, o sea, una cosa teníamos etiqueta en chino en todo caso. Eh, demoramos como un mes nomás. Y esa es la forma de hacerlo, ¿vale, Macarena? Ujú. Pero no es Sí. la oficina comercial te va a ayudar para otras cosas. Ah, perfecto. Ok. Gracias, Gracias a Sebastián, ti. por tu responder la pregunta. Gracias a ti. Ujú, Bien, entonces como les decía, el tema de... hay una herramienta que es gratuita, que se llama ITC, que está ahí el trademark, y el trademark en el fondo lo que ocupa es que agarra la información de bienes y servicios y de exportaciones e importaciones de todos los países, y ustedes teniendo su código arancelario, pueden buscar por producto cuánto está importando o exportando ese país al mundo. Entonces es una herramienta que nos puede dar una visión global del mercado, ¿vale? Pero insisto, como somos probablemente la gran mayoría de los que estamos acá somos pequeñas empresas,
somos pymes. Obviamente, por mucho que yo esté mirando a China, si me llega una oportunidad no sé, de Guatemala o de El Salvador y una oportunidad real, voy a seguir mirando China, pero voy a tomar El Salvador, ¿vale? Pero esta herramienta, en cierta forma, les da un mapa de lo que está pasando en el mundo. Hay una versión beta que fíjense que es más amigable como visualmente, pero para mí fue más fácil buscar porque me metí a esta herramienta a propósito de esta charla. Eh, para mí es más amigable la anterior, ¿ok? Otras herramientas gratuitas que encontré esta es súper interesante que es de Google, es para usuarios que tienen Gmail, y si no tienen un Gmail, créanlo, pero, porque es muy fácil. Y lo que hace el Market Finder es, te va preguntando como qué es lo que vendes tú, haciendo como filtros, y te muestra en qué países hay como tendencia de lo que tú vendes. Entonces está súper interesante porque yo en el fondo yo metí el Merquén y curiosamente me apareció Estados Unidos, Japón y no recuerdo qué otro país más. Es una herramienta gratuita, fácil de usar y nos puede dar como una idea, una visión para esta inteligencia, para recurrir, para recopilar esta información de inteligencia de mercado y poder empezar a mirar o a prospectar o analizar en el fondo si es que ese mercado vale la pena o no. Japón es un mercado súper, súper restrictivo, al igual que China. China que uno podría pensar que como más fácil, no lo es para nada. De hecho, es más fácil, para mí el mercado más fácil para vender alimentos teniendo registro FDA es Estados Unidos, lejos. Pese a esa restricción, es el más abierto de todo. Em, y a propósito de las etiquetas, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, algo les voy a mostrar un poquito más adelante respecto a ese tema de las marcas más que de las etiquetas, de las marcas. Sigo. Este me imagino que lo conocen, se llama Google Trends, en el fondo son las tendencias de lo que se está hablando en el mundo. Pueden buscar países como Chile, inclusive pueden poner una palabra y ver si es que esa palabra se está buscando y en qué mercado. Eh, es data que puede servir dependiendo, como habemos empresas acá en esta clase, habemos empresas de distintos rubros, quizás esta herramienta le es, por ejemplo, si hay alguien que fabrica moda, es una herramienta importante, pero probablemente para alguien que hace servicios de minería quizás no lo es, ¿ok? Pero la idea es entregarles a ustedes herramientas gratuitas de donde pueden sacar información de mercado para ocupar esta inteligencia de mercado. Pro Chile, Pro Chile tiene, y ahí está el link, aparte del aula virtual, tiene un montón de información. Pro Chile de verdad que ProChile nació en el fondo para promover las exportaciones chilenas al mundo y desde hace un buen tiempo hasta ahora se ha preocupado todos los años de ir actualizando su contenido, de ir haciendo más estudios de mercado. Hay estudios de mercado de una cosa, de una cantidad infinita y son todos gratuitos. Hay que saber buscar, hay que meterse, tiene un buscador en todo caso, porque hay mucha, mucha información y además tenemos la posibilidad, como les contaba, que tenemos el tema que tenemos oficinas comerciales en 55 países. Y es más, cuando yo partí no lo sabía, pero ProChile además tiene oficinas en todas las regiones. Así que ahí hay herramientas súper, súper concretas de dónde sacar información, pero vamos a ver más. Em, y por cierto, lo que les decía, Chile tiene tratados de libre comercio, tiene con 64 economías, ojo, tratados de libre comercio, pero ahí, por ejemplo, no aparece Rusia, porque con Rusia tenemos un acuerdo comercial, pero con Rusia tenemos cero arancel, porque tenemos no un tratado de libre comercio, sino que un acuerdo comercial. Entonces, esta lámina es más amplia aún porque no incluye los acuerdos comerciales. Y tenemos acceso al 82% del PIB mundial. Chile es un país tremendamente
es un privilegio, un país muy privilegiado. Las políticas de Estado, insisto, no hablo de gobierno, las políticas de Estado de los últimos 40, 50 años, 40 años al menos, han estado enfocados en el tema de la exportación y por lo tanto se nos hace mucho más fácil. Y eso ha hecho también que nuestras propias autoridades, como el SAC, como los CEREMES de salud, no sé, la SEC, o sea, las autoridades que tenemos son autoridades que están validadas en otros países. Por ejemplo, de los pocos países donde el FDA tiene oficina es en Chile, por la cantidad de productos que Chile exporta a Estados Unidos. Entonces, tenemos un gran privilegio, tenemos las oficinas, ocupemos esta información, ocupemos esta red que tenemos de información, de contactos, para que su exportación sea más fácil. Yo partí solo y créanme que es mucho más difícil, pero mucho, mucho más difícil. Em, por cierto, el e-commerce, en el caso de vender productos, es una herramienta disponible increíble. ¿Por qué? Porque en el fondo, en mi época, tenía que mandar a alguien escondido con una cámara gigante fotográfica a tomar una foto escondida de un producto que lo más probable es que se haya visto muy movida, porque las cámaras digitales han cambiado muchísimo en 22 años, eh, para poder tener la etiqueta, o había que comprar el producto para poder vaciar el contenido, para poder meterlo en Chile y analizar esa etiqueta, que era un poco lo que hablamos con Macarena hace un ratito. Hoy en día ustedes tienen acceso a e-commerce de distintos, porque hay e-commerce especializados en piscinas. O sea, una de las cosas que yo he hecho estos últimos años es llevar empresas y las he dejado vendiendo en Estados Unidos. Y hubo una empresa que la atendimos, que era la quinta región, que vendía filtros de piscinas ionizados y encontramos sitios especializados en piscinas. O sea, es impresionante lo que hay acá, todo lo que diga es redundante. Pero me quiero detener en lo que yo he llamado Amazon manía. Hay como una obsesión por entrar en Amazon. Nosotros vendemos en Amazon hace 15 años. Pero Amazon, aparte de que, a ver, es un muy buen lugar para vender siempre y cuando seas visualizado, y no vamos a hablar de eso hoy. Si hay alguna duda, me la pueden mandar a mi correo o la podemos ver al final de la charla. Pero sí quiero meterme para quienes tengan productos de cualquier tipo que se vendan en Amazon. Ojo que Amazon no vende alcohol. eh, Les voy a enseñar ciertos trucos y ciertas herramientas que corren sobre Amazon que les puede ayudar a hacer una inteligencia de mercado increíble, y si pagan $100, un estudio de mercado que valen de entre 1.500 el más básico, hasta 3.000, 4.000 o $5.000, ¿vale? Me voy a meter. Dame un segundo, me tengo que cambiar. Bien. Primer tip. A todo esto, en la PPT yo les tomé captura de cada una de estas cosas, de cada uno de estos paso a paso, para que, además está la grabación, me imagino, está la grabación de la clase, pero está especificado en láminas paso a paso. Primer tip. Fíjense aquí. En general, cuando ustedes abren Amazon.com, les va a aparecer Chile. Si ustedes navegan con Chile presente ahí, Amazon solo les va a mostrar los productos que pueden ser enviados a Chile. Con lo cual, el primer tip es métanse aquí, pongan 10.001, que es el código postal de Nueva York, como está puesto ahí, 10.001, lo aplican, hecho, y les va a aparecer aquí que en el fondo todas las búsquedas que hagan se las van a, entre comillas, mandar a Nueva York. Por lo tanto, aquí tienen acceso a todo Amazon, no lo limitado a que se pueda enviar a Chile, sino que lo pueden ver allá. Les voy a explicar en unos minutos más qué significa ese icono que está ahí. Ese icono que está ahí, se lo voy a explicar en unos minutos más, que es básicamente esto que está aquí también. Voy a poner cualquier cosa, un chocolate, y, eh, y miren, aquí hay un bestseller, o sea, este es de lo que más está vendiendo, y me voy a meter este chocolate, ¿vale?
Por favor, extrapólenlo a su... oh, parece que no entró. Sebastián, disculpa Sí, que te interrumpa de nuevo. todo lo que quieras, Magdalena. Para Amazon, ¿hay alguna página, aplicación o alguna herramienta que te pueda direccionar como a los productos virales de Amazon? Lo vamos a ver. Aguántate Ah, ya, 5 minutos me más. adelanté. No, pero está perfecto. Vamos para allá. Ya, ya, Antes de llegar gracias. allá, quiero mostrar otras cosas, ¿ok? Ya, dale. Bien, esto se llama listing, ¿ok? Este listado se llama listing. Y cosas importantes, por ejemplo, visit the Hershey Store. Eso quiere decir que esta marca que está acá, y lo vamos a ver también al final de esta charla, esta marca que está acá es una marca inscrita en Estados Unidos, ¿ok? Está inscrita legalmente en Estados Unidos y eso le da acceso a tener contenido a más. Si yo pinchar aquí, voy a meterme con una especie de página web de Hershey, Hershey dentro de Amazon. ¿Ok? Eso te da acceso al contenido a más, eso no tiene costo, bueno, entre comillas, pero no tiene costo, y te permite tener una página web dentro de Amazon. ¿Ok? Entonces, todas las empresas que tengan este tipo de cosas quiere decir que tienen una marca inscrita en Estados Unidos. Este es el listado, como les decía. Aquí hay fotografía. Curiosamente, ellos no tienen videos. En general, las empresas que son categoría A más te permite poner un video acá, en esta zona. Y voy derechito a lo que dice Macarena, pasando por alto esas cosas raras. Y si nos vamos al final de cada listing, espero que no me falle esta vez, Murphy. Vamos al final, aquí está. Si nos vamos al final de cada listado, aquí está el detalle del producto, Details, ¿ok? Y en Product Details tengo, aquí la información que me está dando es que estos señores son los mejores rankeados, o sea, están en el lugar 1276 de la categoría global que se llama Grocery and Gourmet. Esa es cuando uno postula su producto a Amazon, uno postula por categorías. Dependiendo de la categoría que postulas, es la comisión, al igual que Mercado Libre, es la comisión que te cobra Amazon, que van entre 8 y 15%. Si, por ejemplo, son joyas, creo que es un 15. Si es alimentos, es un 10. Entonces uno postula la categoría. Y esta empresa nos está diciendo acá que es la empresa número 1279 en Grocery and Gourmet. Y para contestar la Macarena, y espero que esta haya sido la pregunta, Macarena, si no, vuelve a abrir el micrófono, son los número uno en chocolates. Y aquí cuando yo pinche acá, me van a aparecer los más. Esto es lo que quería Macarena, ¿no? Dime si por lo menos. O sea, sí, no, porque en el fondo está ahí como dentro de una categoría que tú lo buscaste, ¿no? Sí. Eh, pero así como para levantar información en general, por ejemplo, que si yo quisiera importar desde China directo a las bodegas de Amazon, pero quisiera saber qué productos son como los más vendidos o los que están creciendo con mayor rapidez, no sé si hay alguna herramienta como para verlo, ¿cachai? Más que herramientas de crecimiento, lo que hace es Ujú. que a ver, si tú pretendes analizar, Amazon tiene, creo que son 400 millones de productos. Entonces, Poquito. entonces tratar de analizar eso, te vas a perder, vas a perder el tiempo. Entonces, Ujú. por eso es importante, les decía al principio del curso, es saber cuál es el mercado objetivo y cuál es la oferta exportadora. O sea, es importante que Perfecto, definas dónde quieres competir, porque si no te encontrás con 400 millones de usuarios. Entonces, claro. esta herramienta, entre comillas, este link que está dentro de la página, que está disponible para todo el mundo, es súper importante porque si tú lo que quieres es vender chocolates, extrapólalo al producto que tú quieras, porque Ujú. el producto que tú pongas, si te vas al Product Details, dentro de Amazon, te va a aparecer en qué lugar está esa empresa específico dentro de la categoría Grocery and Gourmet y específicamente dónde está dentro de los chocolates. Y vamos a ver una herramienta que un ratito más que te va a ayudar a ver el tamaño de este mercado. Pero aquí tú tienes no sé cuántos, los 30 50 más, 50 y hay más páginas todavía abajo. Bestseller de los chocolates, Los bestsellers de este tipo de chocolate, de ese tipo de chocolate, ok. porque Ujú. hay chocolates de otros tipos. O sea, hay miles de categorías. Por eso te digo que te puedes perder Ujú. en un mundo. Por eso es súper importante
cuando decides aplicar, cuando todos ustedes deciden aplicar inteligencia de mercado, es en el fondo tratar de ser lo más específico posible porque si no se van a volver locos o locas. Ujú. ¿Ok? Mira, voy a ir para atrás un segundo. Gracias. Y de nada, Sebastián, sí, una dime, consulta. Si tú Eduardo, entraras a Grocery, que es más genérico voy a que los entrar. chocolates, Iba para ya, allá, estoy ya. entrando. Mira, quédate ahí. Esta es, como les digo, hay categorías que son joyas, y no sé, zapatos, moda, zapatillas, etcétera. La categoría, uno cuando postula a Amazon, uno postula una categoría. ¿Tu producto es de alimentos? Sí. ¿Es tan gourmet? Ok, es grocery and gourmet. Y esta es y aquí lo que tú estabas viendo, en el fondo entramos, te da los top sales de la categoría grocery and gourmet, donde la empresa específica de chocolate está en el lugar 1200 y tanto. Aquí no estamos yendo a la categoría completa. Y esto es información gratuita, gratuita. Vamos a ver casos de empresas que no aplicaron esto, cómo les fue vendiendo en mercados como el norteamericano. ¿Ok? Ya. Hice el punto, ¿no? Vamos a volver al chocolate. Vamos a volver al chocolate. Vamos a volver acá. Bien. Yo les mostré. ¿Puedo mover esto? Sí. Miren, voy a entrar a un sitio que está dentro de la PPT, está la marca, así que para que ustedes lo puedan bajar, porque se llama Helium 10. ¿Ok? Helium 10 es una herramienta. Hay dos herramientas. Insisto, está la lámina, pero preferí meterme porque creo que era más vivencial y podíamos ver cosas más en vivo que ver una lámina. Helium 10 y Jungle Scout, que les voy a mostrar el logo más adelante cuando terminemos esta parte, son dos herramientas que funcionan sobre Amazon. ¿Ok? Pero por qué les quiero mostrar Helium 10? Porque Helium 10 tiene una versión gratuita que no va a mostrar toda la data, pero va a entregar data súper interesante, súper importante, y, y que uno se meta a Helium 10, súper rápido. No, no sé qué será esto. Y en Helium 10 uno puede descargar, como les digo, esta versión gratuita. Y lo que va a hacer Helium 10 es que en el fondo me va a permitir ver información dentro de Amazon. Les voy a mostrar lo que hace la Helium 10 gratuito. ¿Ok? Voy a volver acá. Cuando yo me metí al chocolate, me metí a este Hershey, se demora un poquito. Hay que cargar la extensión de Helium 10 en su navegador. ¿Ok? Y se demora siempre un poco, ahí se está cargando y me va a empezar a cargar información, fíjense acá arriba, perdón, me empieza a cargar información. Miren qué interesante. Me tapa, obviamente, no me permite porque la versión gratuita no me dice cuántas unidades está vendiendo este producto en los últimos 30 días, ¿ok? Ni tampoco me da el top de keywords, las palabras claves que está usando esta empresa. No me lo tapa porque no he pagado, básicamente, porque estoy jugando gratuito. Pero sí me dice varias cosas. Fíjense, me dice nuevamente que está en la categoría, está en el lugar 1279 Grocery and Gourmet, que es una información que ya obtuvimos, ya sabemos cómo obtenerla. Nos da el ranking, el rating que tiene esta empresa. Pero fíjense aquí, está Listing Health. Esa es la salud del listado. Eso que el máximo es 10. Por lo tanto, cuando ustedes busquen a su competencia y quieran buscar cómo lo está haciendo su competencia, traten de buscar empresas que estén lo más cercano a la salud de 10. ¿Ok? En este caso tiene 9,3. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué tanto con esto? Les voy a poner un ejemplo. Me tocó asesorar a una empresa grande de jugos, que en el fondo fue como, yo en general mayor know-how es en pyme, porque soy una pyme, entonces, además una empresa que tiene un departamento de exportación, o sea, gente muy capa probablemente que sabe mucho más que yo. Eh, pero vendían en Amazon y estaban pegados en $3.500 de venta. No lograban despegar de los $3.500 de venta. Y esta empresa se metió a un curso de ProChile, un curso como este, pero eran mentorías. Y yo era el mentor de ese curso puntualmente.
Entonces le dije, bueno, analicemos esta cuestión. Yo en esa época tenía el Jungle Scout comprado y nos metimos a analizar su empresa, pero Jungle Scout no tiene esta herramienta del Health, que es gratuita de Helium, ¿ok? Y todo se veía más o menos bien, tenían un muy buen listado, tenían videos, tenían fichas técnicas, tenían infografía, se veía muy bien esta empresa, pero no lograba salir de los 3.500. Y en eso cargué esta herramienta, que de verdad que la persona quedó muy sorprendida, porque me dice, pero ¿cuánto cuesta esa herramienta? Le dije, esta aplicación que estamos haciendo ahora, 0 pesos. Y resulta que la salud de su listado estaba en 8,3 o 8,2. Entonces lo que hicimos fue meternos a ver su competencia. Fuimos a ver cuáles eran los top 30 de su categoría específica, Macarena, específica, y vimos cómo estaban los listados de esas empresas. Y la gran mayoría de los que estaban dentro de los top 5 eran todos 10. Y todos tenían más o menos la información que ellos, solo que los videos que ocupaban y las infografías eran más bien orientadas a su público objetivo, que eran los niños o los padres. Y por lo tanto esta empresa hizo un video nuevo con niños jugando en una plaza, obviamente que inspirándose en los videos de su competencia, no iguales, pero inspirándose, porque aquí la rueda ya se inventó hace rato. Y resulta que al cabo de un mes pasaron a $4.500. O sea, subieron más de mil y tantos dólares por ocupar una herramienta gratuita y solo por saber y ocupar la inteligencia de mercado, en el fondo mirar dónde había que mirar, nada más. Y eso no es suerte. Eso es en el fondo aplicar lo que les estoy intentando transmitir, que en el fondo existen acceso a información hoy en día que no necesariamente es pagada, con la cual ustedes pueden tomar decisiones y pueden mejorar si venden en Amazon su listado. Pero ojo, no es que yo venda en Mercado Libre. Hice un ejercicio una vez para un curso de ver unos chocolates Ferrero Rocher, lo vi en Amazon y lo vi en Mercado Libre. ¿Ok? Bueno, empresa enorme, o sea, claramente no tiene que ver con la realidad nuestra de las pymes, etcétera. Y al ver en Amazon, Ferrero Rocher tenía un montón de videos, infografía, un montón de cosas, y en Mercado Libre tenía 2 fotos. Entonces, claramente, ese importador o ese distribuidor de ese chocolate en el mercado local, en Chile, no está haciendo bien la pega. Entonces, si ustedes se van a vender a Mercado Libre, porque, ok, Amazon puede ser un poco más complejo de entrar, de hecho, no es tan fácil entrar. Una vez que uno entra es más fácil, pero no es tan trivial entrar. Hay tutoriales, pero es complejo, porque Amazon además cambia las políticas, prácticamente todos los meses cambia políticas de entrada, cada vez se va poniendo más exigente. Pero si ustedes van a crear un mercado libre en Colombia o en México, bueno, métanse a ver lo que está haciendo su competencia en Estados Unidos y tómenlo como inspiración para que a ese producto le vaya bien en esa plataforma como Mercado Libre. Bien, ¿qué otra cosa les quiero mostrar de esta herramienta gratuita? Eh, si se van un poco más abajo, hay un gráfico, ¿ok? Hay un gráfico. Y este gráfico yo lo puedo reflejar en las últimas 24 horas, los últimos 7 días, 30, 90, un año o 3 años. Yo le voy a poner 90 días. Y este gráfico funciona al revés de lo que estamos acostumbrados de los gráficos. La línea azul, la línea azul acuérdense que esto es gratuito, ¿ok? La línea azul es el sales rank, o sea, en qué lugar de ventas está esta empresa. Pero al contrario de lo que podríamos pensar, cuando la empresa está más arriba, aquí está en el sales, fíjese, Sales Rank 6.075. Y aquí, que está más abajo, está en el 900. O sea, lo que les quiero decir es que entre más cerca del cero del top 10 estén, es mejor. Entre más alejados estén del top 100, quiere decir que están vendiendo menos. ¿Qué otra cosa les puede enseñar esta herramienta? Cuando ustedes buscan su competencia y analizan esta información, esta información de mercado. Les arroja la línea amarilla es el list price, o sea, es cuando uno ingresa tu producto a Amazon, uno dice, ok, este producto va a costar 29.000, o sea, $29,99. Pero generalmente uno tiene ofertas. Entonces dice, ok, entro con $29,99, pero en realidad voy a hacer una oferta de inicio y lo voy a tirar a $20. Entonces el verde me refleja el precio nuevo.
Fíjese que el amarillo es constante y el verde me refleja el precio nuevo. Lamentablemente esta empresa no tiene muchas variaciones, salvo acá. Miren qué interesante, miren lo que pasa. Aquí, esta empresa tenía un precio de lista de $16, pero el nuevo precio decidieron subirlo a $30. Y miren lo que pasó inmediatamente con la demanda, con la línea azul. Se alejaron del top 10. O sea, subieron el precio y obviamente vendieron menos, con lo cual se alejaron del top 10. Entonces, sin pagar ni un peso, sin saber exactamente cuántas unidades está vendiendo esta empresa, pueden ver cuál es la política de esta empresa, de su competencia, pueden ver cuál es la política de precios que está usando, cómo se comporta este precio dentro de la demanda de ese producto, solo con esta herramienta que es gratuita. eh, y se instala sola y queda instalada para siempre. O sea, hay que sacarlo, uno lo puede desinstalar después, digamos, pero les queda instalado para siempre. Mira, pongámoslo en los últimos 3 años. En los últimos 3 años más o menos se comporta igual. Además que no se ve, no sé si se ve tan bien, pero em, espero les haya gustado. Y otra cosa más de esta herramienta. ¿Se acuerdan del icono? El icono tiene acá, tiene una serie de cosas que uno puede, obviamente, pagado, uno tiene acceso a todas estas cosas, pero de forma gratuita tiene una opción que se llama X-Ray. Les voy a mostrar una lámina más adelante porque solo me quedan dos. Y lo voy a guardar. Pero al bajar la herramienta gratuita, ustedes tienen acceso a 30 rayos X. ¿Y qué es lo que hace estos rayos X? Les muestra respecto a ese producto, les muestra las 30 keywords, o sea, las 30 palabras claves que más ocupa esa empresa. No les da el valor que ellos pagaron por las keywords, pero sí les da cuáles son las palabras clave. Entonces, con eso, al mirar, y miren para dónde voy, al mirar su competencia en una plataforma como Amazon, al bajar esta aplicación gratuita, al meterse y ver cuáles son las palabras claves que ellos ocupan, pueden hacer campañas en Google Ads, porque van a tener acceso a cuáles son las keywords que están usando esa empresa. No me puedo seguir deteniendo más el tema porque tengo que avanzar en otras cosas, pero mi última campaña en Amazon, que fue una campaña con harta plata, gastamos como $5.000 en Amazon, en algún minuto mi importador, que es quien maneja mis productos en Amazon, le puso plata a keywords que eran asociadas a otra marca de especias. Y yo le dije, oye, pero espérate un poco, ¿cómo estáis pasando $500 de mi poco presupuesto que tengo a otra marca? Entonces me dice, Sebastián, mira lo que pasó. Y cuando uno compra en Mercado Libre o cuando uno compra en Amazon, generalmente la plataforma te da una sugerencia y dice, otros compradores también vieron esto o también compraron esto. Bueno, lo que yo hice fue auspiciar eso. Y resulta que de esos $500, nosotros conseguimos más de 300 ventas de personas que se metieron a otra marca a mirar. Entonces, el algoritmo funciona, hay gente experta en esto, yo no soy experto, tengo harto conocimiento, pero no soy experto. El algoritmo funciona de una manera impresionante en este tipo de cosas, al punto que inclusive auspiciando otras marcas, yo conseguí ventas. Última cosa, cuando ustedes pagan la plataforma, obviamente aquí les va a aparecer la cantidad y ustedes se pueden meter. Este número que está aquí se llama ASIN. Porque Amazon, si bien te exige un código barra para entrar, Amazon cuando tú entras te asigna un código interno que se llama ASIN. Este ASIN es para este producto y les va a dar las ventas, y se pueden meter aquí, y les va a dar las ventas que esta empresa tiene aproximadas, es bastante cercana a lo real, les va a dar las ventas aproximadas de este producto, de su competencia. Es tremendo. Bien, me queda poquito tiempo, así que tengo que seguir. Sigo. Deme un segundo, por favor. Ok, aquí está lo que yo les decía, que en el fondo, aquí está lo que yo les decía, que tengo en láminas, en las láminas está explicado cada uno de los pasos que ustedes tienen que ver para poder acceder a lo que les acabo de mostrar. Aquí están los logos, este es Helium 10 y el otro es Jungle Scout. Jungle Scout vale más o menos lo mismo, cada una, si es que lo quieren pagar, valen como del orden de $100. Y si están interesados en entrar al mercado norteamericano y si ustedes tienen productos
recomendación, gástense esos $100 durante un mes y analicen toda su competencia. Y si quieren, júntense con otra empresa para que paguen $50 cada uno, pero analicen a su competencia, vean cuánto está vendiendo, vean cómo se comporta el mercado. Ya saben cómo ver dónde están los top 50. Tomen los 10 o 20, tomen los 10 o 20 empresas que más venden dentro de su categoría, que son competencia de ustedes. Agárrense un Excel, ármense una base de datos, vean cuánto están vendiendo esas empresas al año, porque lo pueden ver cuánto venden al año, y métanlo a una inteligencia artificial. Ese Excel, métanlo un Copilot, y ese Copilot les va a aflojar gráficos y cosas como de qué pueden inclusive calcular más o menos cuál es el tamaño, en este caso de los chocolates, de venta en Estados Unidos. Porque hoy en día casi todo se vende por Amazon en Estados Unidos. O sea, así de importante puede ser una herramienta que cuesta $100. Sigo. Em, Todo esto ya lo vimos. Aquí está, lo que yo les decía, cuando uno pincha los rayos X, les aparecen acá las keywords que está usando esa empresa puntualmente dentro de Amazon, y esas keywords además les pueden servir, esas palabras clave les pueden servir para hacer promoción en Google Ads. Esto es Django Scout, esta es la otra herramienta que, insisto, es más amigable Helium que Django. Esto es un jugo chileno y, como ven acá, yo le puse en ese minuto las ventas de los 2 últimos años, y me refleja, por ejemplo, porque esto lo da siempre por defecto, que las ventas de este jugo, el promedio mensual tiene 736 unidades y tiene un monthly revenue, o sea, una ganancia, o sea, una venta mensual de $20.858. Y así de específico es. Puede ser que se equivoquen un par de dólares más, dólares menos, pero les da este tipo de herramientas. Por $100 les pueden dar información que es súper, súper importante. Em, obviamente estas herramientas pagadas aquí ya no solamente les dan las keywords, sino que además les dan los valores de cada una de las keywords. Las keywords en Amazon funcionan con el sistema de puja. Y hay que tener mucho ojo en esto, porque me tocó asesorar a una empresa que hizo una campaña en Amazon y apostó todo a una keyword que costaba $8 cada una. Cada vez que alguien hacía un clic, a ella se les cortaban $8 de su campaña, y en un mercado, en un lugar que tiene 400 millones de usuarios o 380 millones de usuarios mensuales, más de alguno va a hacer clic, y cada vez que te hagan clic son $8, y esta empresaria se comió su presupuesto en una semana y media ocupando keywords de $8. Entonces, súper importante saber cuánto vale cada palabra, cada keyword, cada palabra clave, para hacer tu campaña, para apostar algunas un poquito más caras y otras más específicas. Pero para eso tienen que mirar la competencia, si no van a tomar malas decisiones, ¿ok? Y con esta herramienta pueden aminorar eso. Sigo. Como les decía, y para Macarena también, en el caso de Mercado Libre, también tienen los más vendidos, ¿ok? Pero en este caso les da solamente, creo que son los 20 más vendidos del mercado. Pero obviamente Mercado Libre, no sé si obviamente, pero yo no conozco ninguna herramienta que corra sobre Mercado Libre, como Helium o como Jungle Scout, ¿vale? Sigo. Otras herramientas de acceso tremenda, obvio, las redes sociales son súper potentes, pero puntualmente me quiero centrar en este LinkedIn. Si ustedes no tienen LinkedIn en la empresa, por favor, sáquenlo hoy día y pónganse a enseñar en esa red. Nosotros tenemos muy poquitos seguidores, pero miren lo que ha pasado cuando hemos hecho esto se puede meter a Etnia o a mi LinkedIn, que es Sebastián Di Ruiz. Pero miren, cuando subí el tema lo subí a Etnia, que como les digo, tiene muy pocos seguidores. Esta publicación de Japón tuvo casi 13.000 visualizaciones. O sea, es una herramienta súper, súper enfocada además en negocio, así que de verdad que les recomiendo tener LinkedIn. Sigan busquen quiénes son los CEO o las personas importantes de su competencia, síganlo, porque se puede obtener información y ver qué está haciendo la competencia, de forma legal, obviamente, ver qué está haciendo la competencia, para dónde va, qué cosas está publicando. O sea, es súper importante manejar esa información. ¿Es trascendental? ¿Van a tomar una decisión? Probablemente no, pero sí les va a complementar o les va a ayudar a tomar esa decisión. Sigo. Si bien esto no les va a servir para hacer un estudio, sí tiene que ver con el PESTEL, porque parte del PESTEL, yo les decía, es el tema legal.
Y en el caso que ustedes quieran entrar a Estados Unidos, el USPTO, que es lo mismo que el INAPI en Chile, les va a ayudar a buscar marcas, si es que su marca está inscrita o no está inscrita. Ojo con este tema de las marcas. Países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, si quieren vender con su propia marca, tienen que inscribir la marca en el mercado, o sea, es una barrera de entrada legal. Tienen que inscribir la marca en ese país, es obligación inscribirla. Pero países como Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa tampoco, no es necesario inscribir la marca para poder vender en Estados Unidos. Lo que sí, no puede haber una marca similar a la de ustedes vendiendo en Estados Unidos, pues si no se van a comer una demanda. Y nos pasó con una marca chilena que quería vender en Amazon, que vendía artículos, anteojos, qué sé yo, artículos, ellos eran con una S y Walmart tenía inscrita la misma marca con doble S. Obviamente que ellos no pudieron entrar al mercado con esa marca porque se producía conflicto, pero Estados Unidos no requiere de la inscripción de la marca para poder vender. Y en este lugar lo pueden buscar de forma gratuita, ¿ok? Y es muy rápido, es súper bueno. Si ustedes tienen la marca inscrita en Estados Unidos y se meten a Amazon, van a tener acceso a esto que yo les decía, el contenido A más. Sigo. Bueno, sí, me va a faltar materia que la podemos ver en la próxima clase, pero esto no tiene que ver con inteligencia de mercado, pero sí puede ser una barrera de restricción porque los códigos de barra hoy en día, Whole Foods, Walmart y Amazon te piden códigos de barra GS1. En general, todos mis códigos de barra están comprados de forma muy barata. Miren cuánto valen 10 códigos de barra, comprarlos en formato PC valen $1,5 cada uno versus 1,8 UF en GS1. Pero si quieren entrar a Amazon, Walmart y ojo que Walmart Chile está aplicando ahora esa restricción, eh, y a Whole Foods, esos tres mercados les van a exigir tener códigos comprados en la Cámara de Comercio de Chile, que son GS1, que básicamente empiezan con 780. Si ustedes toman o algún producto que tienen en el refrigerador de su casa y ven que es 780, bueno, eso es un código GS1. Sigo. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cómo se toman decisiones en todo esto? Bueno, esta es una empresa que quería vender, me voy a pasar unos minutos, perdonen, pero hay ciertas cosas que les quiero comentar. Esta es una empresa que quería vender una especie en Estados Unidos en una cajita de cartón. Bueno, al hacer el estudio de mercado nos dimos cuenta que obviamente lo que más se vendía de ese producto eran las ruedas metálicas, con lo cual obviamente adaptamos esa cuestión a la rueda metálica y ellos querían vender en 1 gramo y resulta que lo que más se vendían eran 28 gramos. Bueno, obviamente hicimos un producto de 28 gramos. O sea, te va ayudando la inteligencia de mercado a tomar decisiones adecuadas. Esta empresa que está acá es una empresa chilena que vende flores de Bach y que llevaba gastado $3.500 cuando me llamó por teléfono, $3.500 con ninguna venta. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que esta empresa no hizo un estudio de mercado y ellos vendían en 20 ml, está tapada porque no tengo la autorización de la empresa para mostrarla, pero créanme que es una empresa chilena. Ellos estaban vendiendo en 20 ml cuando el mercado vendía en 10 ml. Entonces, esa persona tampoco supo leer y no hizo un business intelligence antes de entrar al mercado, en este caso norteamericano, puntualmente Amazon. O sea, no hizo este estudio de mercado que los que les mostré hace unos minutos. Esta empresa que está acá también es una empresa que la ayudamos, que le va muy bien en Amazon, pero uno de sus productos que metió fue banana, sabor banana. Pero en Estados Unidos no se consume la banana como en Chile. Entonces ellos están liquidando ese stock, están moviéndolo rápido, porque obviamente el de chocolate anda muy bien, pero están reemplazando el de banana por vainilla. Y básicamente porque ellos no tuvieron la información o no hicieron el estudio de que el plátano no se consume tanto como la vainilla en el mercado local. Bien. Em, Solo para que sepan que esto es una variable, porque la variable precio es importante, un producto que sale $1 FOB de Chile generalmente llega a $4 a consumidor final, ¿ok? En Estados Unidos. Y no vamos a hacer el ejercicio, pero créanme que es así. O sea, en general, un producto que sale $1 FOB en Chile llega más o menos a $4 finales.
va a depender si tú te saltas o no te saltas al importador o al distribuidor, pero más o menos es lo mismo. Bueno, estos son los costos de Amazon. Los márgenes en Amazon son súper grandes, pero el problema de Amazon es que tienes que visualizarte dentro de la plataforma, si no es imposible. ¿Cómo utilizar estos insights? Bueno, por ejemplo, ver cómo está funcionando el mercado, cómo se venden las cosas en el mercado. Así se vende el cerdo en Corea. Está clarito que es cerdo. Esta empresa que es chilena y que es la misma de los jugos, que está Maya, ellos querían vender papaya, pero la papaya en Estados Unidos es una papaya enormemente grande, a diferencia de la papaya chilena, que es chiquitita y sabrosa. Hay que adaptar los formatos. Esta es una empresa chilena que le metió oro porque llevó su aceite trufado a Emiratos Árabes. Bien, los otros se los cuento. Los otros, el resto de la PPT, deme un segundo, que me quedaron algunos temas porque quiero ver si hay dudas. Esta última lámina, porque me quedan solo dos slides por mostrar, pero ¿cómo elegir en el fondo un mercado sin enredarse? Estos cuatro factores. Uno, si hay una demanda real del producto, salvo que sean, salvo que sean iPhone o, o Apple, en el fondo, que ellos como que imponen una demanda, pero que no es el caso de los que estamos acá, probablemente, ojalá sí lo sea. Es ver si hay una demanda, miren bien su competencia, quiénes están vendiendo en el mercado, en qué nichos están vendiendo, cómo están vendiendo sus productos, en qué gramaje, qué colores están usando, qué tipo de plataforma están ocupando. En el área de ustedes, analicen su competencia. Tres, acceso. ¿Tengo acceso o no tengo acceso? ¿Hay restricciones? ¿Hay que hacer un análisis de humo que no existe en Chile o no hay que hacerlo? Y análisis PESTEL, eso es súper importante. Precio. eh, si quieren, paguen una vez $100 Helium en el caso que tengan producto y métanse a ver los precios de su competencia, cómo se comporta el precio. Ya vimos en ejemplos de empresas que subieron el precio, cómo bajó su demanda, cómo se alejaron del ranking del top 10, etcétera. Defina su oferta exportadora. No todos los productos sirven para todos los países, no necesariamente porque me va bien en Chile, me va a ir bien afuera. Hay que analizar el mercado, ver lo que se están vendiendo y en base a eso tomar una decisión de una oferta exportadora. Y por último, la capacidad de adaptación. Mi software o mi servicio, lo que yo estoy vendiendo o mi producto está en español, pero estoy entrando en un mercado portugués, bueno, adapto la etiqueta, adapto el contenido del servicio o lo que sea al país de mercado. Tengo que adaptar las etiquetas. Si vendo plástico, pero lo que se lleva es vidrio, bueno, ¿cómo adapto eso al vidrio? O sea, la capacidad de adaptación es súper importante en el tema de la exportación. Y si esas variables van bien, van por el camino correcto. Muchas gracias. Abrimos los micrófonos. Perdonen por haberme pasado unos minutitos, pero abrimos el micrófono si quieren, si hay alguna duda. Si no, también me las pueden dejar pasar. Gracias, Felipe. Yo no he visto el chat, no sé si hay alguna pregunta por el chat. Si no, abran el micrófono de verdad, que si quieren comentar algo, encantado. Eh, y espero les haya gustado. Además, fue mucha información. Sebastián. Sí, Sí, Sebastián, disculpa, Felipe Narbona por acá de Valparaíso. Bueno, escuchando atentamente a lo que comentaste, si bien nosotros somos operador turístico, nuestro foco de exportación es servicios turísticos para el turismo como receptivos. Y claro, cuesta un poco como unir estas herramientas con lo que el turismo se puede, y hay varias cosas que son interesantes también de estudiar, como el estudio de cómo se está vendiendo no tan solo Chile, sino que Latinoamérica en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, y a partir de ahí sacar experiencia. Una duda, estoy viendo el tema del licenciamiento de marca y como sugerir de nuestra marca de registrarla en Estados Unidos es conveniente o como por tenerla, como solo por protegerla, o tiene que venir con una estrategia detrás, por los costos asociados, etcétera, en el caso de nosotros que somos operador turístico. yo no creo, salvo que tú vayas a operar en Estados Unidos, Ujú, salvo que vayas allá a vender cosas, que ujú, es distinto que traer gente acá, ¿ok?
inscribir una marca en el USTPO vale lo mismo que en Chile, vale como $800 por categoría, por clase, ¿ok? Ujú, Es más o menos lo mismo y dura 10 años, funciona exactamente igual. Yo no lo haría, o sea, insisto, Estados Unidos tú puedes vender tus cosas, tus servicios sin inscribir tu marca, puedes hacerlo siempre y cuando no tope con otra marca, ¿ok? ujú, Y si eso no pasa, de repente prueba el primer año, ve cómo te va con eso, si es que te va bien y resulta que empiezas a sacar paquetes, que lo empiezas a ofrecer, ojo que Amazon también ofrece paquetes de cosas, ¿eh? No sé si en turismo, pero tiene que haber y ahí pregúntale a Chile Travel o a Marca Chile o inclusive al sectorialista de ProChile qué páginas son, porque tiene que haber una especie de Amazon de turismo, eso te lo aseguro. Entonces, prueba primero, si es que no tienes conflicto con otra marca, prueba primero un año cómo te va y si empiezas a ofrecer paquetes turísticos con tu marca fuera, en ese caso invierte. Esa es una sugerencia. Yo me demoré como 8 años en inscribir la marca en Estados Unidos, ujú. Perfecto, muchas gracias. porque somos pymes, entonces hay que cuidar Claro, gástate exacto. esas 800 lucas en promoción en Google Ads Ujú, o en Instagram. Créate, ojo, no lo vimos ahora, quizás lo vamos a ver en la próxima sesión. Créate si es que te vas a meter 100% en el mercado norteamericano, créate un Instagram.us. Y ahí sí métele la plata que no te gastaste en la Ah, marca por ahora. Ahora, si tenés la plata porque te sobra, obvio, hazlo. no, 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 Pero no es creo el que no es la caso. realidad de todas las pymes. No es el caso. Gracias, Sebastián. Gracias a ti, Felipe. Bien, no sé si alguien más quiere comentar algo. No, nada, Sebastián, yo agradecerte por tu presentación, estuvo súper buena. Y me encanta tu marca, me Gracias. encanta tu marca, me encantan tus productos, así que nada, te felicito y que ojalá sigan creciendo brutal. Gracias, Macarena. Bueno, aquí estamos, ahí están, en todas mis presentaciones están, y si no en Etnia, pues, obviamente también están mis contactos por si necesitan alguna de algo. Pero de todas maneras nos vemos el lunes con temas de marketing asociados a la exportación, que no es menor. Eso también les va a servir probablemente mucho más a las empresas de servicio, o sea, no mucho más, sino que también va a tener una utilidad más grande de servicio y vamos a ver ejemplos de temas de marketing. Espero que esté entretenida. Lo hice lo más adaptable posible, un tema como inteligencia de mercado que podría haber sido un ladrillo un poco fuerte, lo traté de aterrizar y mostrar ejemplos y darles herramientas para que ustedes puedan tomar decisiones. Extrapólenlo a sus negocios, pero eso, ¿ah? Muchísimas gracias, Macarena. Antonia, Buenísima, gracias a ti. Gracias, Antonia. De nada. No, profe, no había nada en el chat, solamente agradecimientos. Les gustó mucho su clase, así que también me sumo al agradecimiento. Con usted nos vemos el lunes y con los chicos recuerden que el viernes es la clase recuperativa de la sesión 6. Para quienes se puedan conectar, les voy a enviar, como siempre, el correo unos minutitos antes. Así que nuevamente muchas gracias a todos y todas por conectarse y que estén muy bien. Gracias, buen resto de Chao a semana, todos. buen adiós. resto de